Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Casa Carlota de My Mérida House. Es una remodelación aquí en la ciudad de Mérida que vamos a conocerla, cómo van modificando. En Mérida tienes que rescatar siempre las primeras crujías que les llaman, que es la casa original, ¿verdad? Las dos primeras piezas tienes que respetar absolutamente todo. Y en este caso, la casa tenía una particularidad que era esta cochera. Si tú quieres colocar una cochera en la remodelación en un lugar donde no tenía cochera, nunca te van a dejar. Entonces esta casa tiene esa bondad, que ya tenía esta cochera, entonces los arquitectos la volvieron a proponer y el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo permitió. Algo que me llama mucho la atención de esta fachada es el color café. Sale un poco de lo tradicional que hemos visto con estos colores pasteles, así que me encanta esa diversidad de cómo los arquitectos en Mérida están explorando distintos acabados, distintos colores, texturas, y que eso le da una identidad muy particular a cada obra. Fíjense, por ejemplo, los detalles, ¿no? Este rodapié de cemento pulido blanco que le da un poquito de brillo y de alegría a la fachada. Y este elemento de las lámparas, creo que es algo muy importante en este proyecto, ¿verdad? Porque todas las lámparas que vamos a ver, muchas de ellas tienen estas figuras como si fueran velas, ¿verdad? Unas pequeñas luces muy tenues, indirectas, pero muy elegantes también. Y vamos a entrar, ya la madera de salam que nos recibe. La madera de salam es un poquito más rojiza que la madera de parota, como pueden ver, pero es más resistente. Entonces, en este clima tropical, es una madera muy, muy buena. Y abrimos la puerta y nos recibe la historia, ¿verdad? Porque esta es la primera crujía. La losa que estamos viendo pues puede tener más de 100 años, jóvenes. Son casas de 1890, finales de 1800, principios de 1900, muros anchos, fíjense la proporción. Cada que vean ustedes un muro de esta dimensión, es como si estuvieran viendo un tronco de árbol, ¿verdad? Con muchos anillos. O sea, esto te puede contar muchas historias. Y vean lo que les comentaba de la iluminación artificial. Estas luminarias son importantes, ¿no? Y fíjense cómo las colocan en las esquinas, tratando de generar todavía una iluminación más atmosférica. ¿Y cómo rescatan? Porque estos muros los construían muchas veces de piedra y de retazos de ladrillo, pero aquí podemos ver las piedras con las que fueron construidos, pero los arquitectos siempre están buscando nuevas formas de generar estos vanos. Hemos visto el capialzado, que lo aprendimos en Campeche, pero ahora vemos el arco con el cemento pulido, que le da una apariencia muy robusta, pero muy fina también, si me lo preguntan. Y los pisos de pasta, estos tapetes naturales de colores, que recuerden que no son económicos. El piso de pasta es artesanal y cuesta mucho trabajo elaborarlo, pero vean estos patrones geométricos, son bellísimos. Entre más colores tengan, o sea, este piso de pasta puede haber costado arriba de 800 pesos el metro cuadrado, que les estoy hablando de $40. Y pasamos a la segunda crujía, que puede ser el comedor, las lámparas de tela muy elegantes y que también nos dan una apariencia muy natural. Y aquí empieza la forma en cómo se van a abrir a lo nuevo, ¿verdad? Porque estas dos primeras crujías son las antiguas y todo lo que vamos a descubrir en la parte de atrás es la nueva arquitectura. Fíjense cómo generan aquí una escalera para poder subir a la planta alta. Estas son las escaleras de papelillo, jóvenes. Esto lo aprendí en Guadalajara, ¿no? Era una escalera que Luis Barragán utilizó, hecha de madera en su casa, pero muy delgadita, y después ese mismo perfil pues empezó a construir de concreto, y así surge esta escalera que le llaman en Jalisco papelillo, porque busca ser casi delgada como el papel. Estas luminarias que están colgando, otra vez sí, seguimos viendo ese barro, ¿verdad? Pasamos aquí hacia la cocina y aquí la modernidad, ¿no? Fíjense cómo ya cambió todo, el espacio se ilumina muchísimo. Ahora tenemos canceles de vidrio templado, cubiertas de granito, parrillas eléctricas y la combinación de los pisos de pasta en los muros. Estas cenefas siempre son un detalle muy elegante que te transporta a Mérida.
con las repisas, ¿verdad? A diferencia de ver los gabinetes en la parte de arriba, cuando vemos las repisas, se siente que estamos viendo una casa de Mérida. Fíjense, interesante el detalle de la isla. O sea, es madera sólida y le da la vuelta formando esta L. Todos los espacios con aire acondicionado, jóvenes. Eso es muy importante. Algo que me gusta que siempre se piense en eso, ¿no? Fíjense cómo cada aire, cada zona tiene su equipo de mini split, dándole confort a estos espacios, ¿no? Porque Mérida puede ser un lugar donde hace mucho calor. Y vamos a ver lo que está aquí. Esta es la parte de la cochera que les comentaba. Entonces, como ya existía, la pudieron rescatar. Cosa que es muy extraño que te toque una casa en el centro de Mérida que puedas tener opción de cochera. Aquí se aprovecha bien el espacio. Obviamente es un carro chico o mediano, pero cabe perfectamente, ¿verdad? Una pequeña almacén. Y aquí podemos decidir si vamos a la planta alta, pero yo les quiero mostrar el jardín, jóvenes. Porque es uno de los jardines más bonitos que hemos visto. Ven qué belleza de formas. Las bóvedas de cañón haciendo aquí una buena alegoría a estas arquitecturas de los conventos, estas iglesias franciscanas. Estas bóvedas de techos altos nos generan unos espacios interiores buenísimos. Y la piscina, pues, ¿qué les digo? Siempre forrada de chucum, con estos colores turquesas y rodeada de vegetación. Es una muy buena piscina, ¿eh? O sea, el terreno tiene alrededor de 8 metros de frente por casi 40. Son alrededor de 380 metros cuadrados de terreno. Perdón, son alrededor de 315 metros cuadrados de terreno y 380 metros cuadrados de construcción. Entonces es una casa de bastantes metros cuadrados. O sea, tiene 4 habitaciones en la parte de atrás. Esta es una, otra y otra. Y tiene una recámara en la parte de arriba. Vamos a conocer el baño de visitas, todo empaquetado dentro de esta pieza de servicio. Los detalles de los pisos de pasta, las cubiertas de cemento pulido. Detalles que son tradicionales en esta arquitectura de Mérida, que es una de las más bonitas del mundo. Este recubrimiento, esta es una piedra que me pareciera que es la piedra maya, pero tiene unos tonos verdes que lo entiendo bien cómo lo escogieron, porque la casa toda trabaja con estos tonos verdes, ¿verdad? Fíjense aquí, gracias a que el chucum ya se ha podido hacer de una manera un poco más industrializada. Ya le pueden agregar tipos distintos de colores, pigmentos. Entonces, la forma en la que los arquitectos expresan su personalidad, expresan sus intenciones a través de los colores del chucum, pues esto no te lo permite cualquier material. Y este distribuidor perfectamente ambientado con las bugambilias que van a ir cayendo mientras van creciendo, nos lleva hacia la parte de arriba, o podemos pasar por este andador de concreto. Estas huellas parece que son prefabricadas de concreto, pero que se sienten porosas, ¿verdad? Aquí en Mérida puede llover bastante, entonces es importante que en sus diseños siempre contemplen la absorción del agua en el suelo. Fíjense, vamos a conocer por acá. Esta es una habitación. Son módulos bastante cómodos, prácticamente 4x4, jóvenes. La ventilación cruzada es fundamental. Ustedes ya lo saben. Que salgan los patios para que el aire circule. De este lado tenemos un buen vestidor con su lavamanos integrado. Todo es de madera. Cosa importante en la humedad, porque a veces las melaminas tienden a hincharse. Entonces, consideren eso a la hora de escoger sus carpinterías, ¿eh? Es importante. O sea, si yo les recomendara una carpintería aquí en Mérida, yo les diría, traten de usar madera. Los aluminios en las ventanas. Fíjense cómo hemos visto herrerías en las ventanas, hemos visto PVC, el aluminio, siempre es una opción buena, económica, y hemos visto también madera. Fíjense, por ejemplo, estos ventanales, esto es muy elegante. Cuando la ventana está hecha de madera sólida, le da una apariencia muy fina a la ventana. Y es madera de salam, importante. De este lado pasamos a una segunda habitación.
Fíjense qué bonito el detalle, ¿verdad? De las cenefas como en la cabecera de los muros, siguiendo estos tonos entre verdes, pistaches y la vista de la recámara, espectacular. Me encanta el color blanco. Fíjense, aquí hay un detalle en esta piscina que es importante que observemos. Cuando estén haciendo su alberca, porque les va a ir bien y van a hacer albercas en sus vidas, les van a preguntar de qué tamaño dejan la nariz. La nariz es el rompeolas, ¿verdad? Para que cuando haya una ola, el agua no se salga. Pero aquí hemos aprendido en Mérida que las reglas se hicieron para romperse. Entonces, si se fijan, aquí no hay rompeolas. Aquí simplemente remata a 90 grados con el firme del piso del andador y se ve espectacular porque es más limpio. Y fíjense el diseño de la piscina. Tenemos un área de jacuzzi que nos sirven como escalones, ¿se fijan? O sea, uno da un escalón aquí y luego vas bajando. Entonces ya olvídense de esas escaleras de aluminio, de acero inoxidable que se veían hace muchos años, cuando las albercas eran mucho más profundas. Hoy la profundidad promedio de una alberca puede ser de 1,05 m a veces. 1,40, 1,35 puede ser ya mucho. Entonces, para que lo consideren, a veces ya los escalones nos quitan espacio, jóvenes. Las dimensiones de la recámara son muy generosas. Las lámparas, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, aquí en el remate de este patio. Pasamos por el vestidor y llegamos al patio. Este patio se hizo para rescatar este árbol. En sus diseños, arquitectos, cada que tengan un árbol, no lo vean como una opción el quitarlo. Sea grande, sea chico el árbol, respétenlos todos. Si respetan todos los árboles, sus proyectos van a ser 1000 veces mejores. Porque los van a obligar, o sea, los van a obligar a que limiten sus espacios respetando las áreas de los árboles y eso los va a obligar a que diseñen de una forma mucho más eficiente que si pudieran simplemente quitarlos todos y hacer lo que tú quisieras. Eso es la fácil, eso cualquiera puede. Lo difícil es respetar los árboles y crear una distribución eficiente, funcional y bella alrededor de ellos. Fíjense aquí el baño, muy bien resuelto, un muro, una escalera. Me gusta que no haya, ustedes ya lo saben, puertas en los baños. Por eso me encantan los baños de Mérida, porque se siente uno como si estuviera bañándose en el exterior, porque no tiene una puerta. Imagínense despertarse todos los días y ver esto. Una joya. Me encanta porque los arcos, ¿verdad? O sea, el arco le da un carácter pues un poco más clásico a la arquitectura, pero siempre las mezclas, ¿verdad? Algo que hemos aprendido de la potencia de la arquitectura meridiana es ese eclecticismo de estilos distintos, de formas de ver las cosas, ¿verdad? Porque esta ventana te habla de una cosa, pero este barandal te habla de otra, pero este ventanal casi a hueso te habla de otra. Entonces, esa mezcla bien equilibrada, armónica, entre la naturaleza y los estilos arquitectónicos y las piedras naturales y al mismo tiempo los acabados de estos cementos pulidos que están hechos a partir de estos materiales de las piedras claras de Yucatán, son lo que le da ese carácter tan potente a la arquitectura de toda esta zona. A mí esto me encantó, ¿no? Me encanta porque me recuerda también esas casas, pues es la casa mexicana típica de la abuela, ¿no? Que le pone macetas a todos lados, que no puedes ni pasar porque están las matas. Y qué bonito el detalle, ¿verdad? Cómo las van trabajando para darles esas texturas. Y los distintos colores de la bugambilia, fíjense, hay como 4 colores aquí. Es una belleza. Y me encanta porque el cemento pulido en el piso, que ya sabemos que es imperfecto, ya sabemos que le van a salir grietas,
pero es como estar en Mykonos, pues. O sea, cuando tú ves esos pueblos de Grecia blancos, ves el blanco en el piso y en los muros y en el techo. O sea, esa sensación de que estás en algo completamente natural, una arquitectura que parece que no la hicieron los arquitectos, sino la hizo la misma gente. Yo creo que es de las cosas más bonitas del mundo. Esas arquitecturas que se sienten naturales completamente. Y este es el espacio, fíjense, es la bóveda que tiene prácticamente 6 metros de altura aquí. Fíjense qué bonito el color, ¿no? El contraste entre el azul vibrante del cielo y esta bóveda chucumera. Espacios muy generosos, ventilación cruzada, 4x4, las recámaras con sus vestidores, el mueble de lavamanos integrado, muy importante. Y muy importante que tengas buen espacio, ¿eh? Porque si reduces demasiado esto, no va a ser cómodo de utilizar, ¿verdad? Porque uno estira los brazos así, entonces es importante que nunca estés chocando cuando mueves los codos. Hagan ese ejercicio a ver si sus arquitectos diseñaron bien su espacio. Y aquí, sanitario y regadera. Este proyecto lo hizo un arquitecto que tiene mucho oficio, el arquitecto Horacio Delgadillo, de My Mérida Homes. Saludos, maestro. Ay, qué belleza, otra vez, las cenefas. Las cenefas son importantes, jóvenes. O sea, estos detalles, si tú vas a hacer una casa en Mérida, tienes que aprender de los detalles, porque todos esos detalles es lo que le van dando calidez. Porque fíjense, de repente cambian las texturas, ¿eh? Esto ya no son los chucum ni las pastas. Esto es un aplanado tradicional de mortero, arena, pero con pintura. Entonces, esa mezcla pues va haciendo que de repente te sientas integrado y también ayuda a reducir los costos. Entonces, es importante que ustedes siempre estén considerando todos estos detalles. Vean qué bonita se ve esta cenefa. Está genial. Esta recámara ya es más grande. Esta es una de las principales. Esta recámara mide 5 metros por 4, sí, por 4 metros. 3,90. Si yo les puedo decir una de las medidas más cómodas realmente para una recámara principal, 5x4. 5x4 y nunca se van a equivocar, jóvenes. Su vestidor, otra vez, ventilación cruzada, aprovechando la vista al árbol. Impecable. Su baño. Saludos a todas las personas que nos están viendo de Cuba. Un abrazo a nuestros amigos cubanos. Esperemos que las cosas vayan cada vez mejor. Les mandamos un gran abrazo. También a los hermanos venezolanos. Un saludo a todos que nos están viendo. Y un abrazo a todos los que nos ven desde Uruguay, Chile, Perú, todo México, Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Guatemala, Panamá, República Dominicana, a todas las islas del Caribe. Saludos a Jamaica, saludos a Trinidad y Tobago, a, eh, saludos a Chile, saludos a Argentina, saludos a Venezuela, saludos a Colombia, saludos a todos lados, a todo lo que se me olvide, Honduras, El Salvador, Guatemala, saludos a Canadá, saludos a Bolivia, saludos a todos lados, jóvenes. Un abrazo, gracias por amar la arquitectura y gracias por conocer la arquitectura a través de nuestro trabajo, a través del canal. Es un gusto llevar la arquitectura de todo el mundo porque cada vez estamos saliendo más y pues es un honor, es un placer y espero que sigamos creciendo juntos. Ya saben que siempre para adelante. Saludos al loco que nos ve desde África también. Sunjuri, yo sé que siempre andas por ahí. Un abrazo hasta África. Ya iremos para allá, ya iremos a conocerte. Y fíjense, aquí ustedes salen y se sienten Tony Montana en su casa. Uno pensaría que no puedes sobrevivir en Mérida sin aire acondicionado y estarías equivocado. Cuando las arquitecturas se realizan de forma muy prudente, no necesitas el aire acondicionado. Ya lo experimenté y estoy completamente seguro de eso.
con muy buena ventilación cruzada. No necesitas aire acondicionado, pero qué bueno tenerlo, qué bueno tenerlo. Cada habitación tiene aquí su buen aire acondicionado. Y esta pues ya la vimos, ¿verdad? Vamos a conocer la única recámara que nos hace falta, que es esa, que tiene una terraza ahí privada espectacular. De este lado que tenemos, de este lado, luego se me enojan si no les muestro todo. Vamos a ver qué hay aquí. Pues deben de ser cuartos de servicio, ¿no? Fíjense, aquí está el cuarto de lavado, aquí van a ir los equipos. Estas puertas son geniales, ¿verdad? Porque le ponen mosquitero y son tipo louver, entonces siempre están respirando. Eso es muy importante. Las cosas tienen que respirar, jóvenes. Acuérdense, cuando la estés pasando mal, la primera recomendación de lo que tienes que hacer es repite eso 3 o 4 veces y todo estará mucho mejor. De este lado que tenemos, cuartos de máquinas. Me encanta que los cuartos de máquinas de las albercas, vean el espacio que se requiere. O sea, porque este es el sistema de regulación de presión del agua. Pero ya para un cuarto de máquinas, 1 metro por unos 50 ya te resuelve todo. El calentador, muy importante. Acuérdense que aquí en Mérida el agua viene pues salada, viene cargada de minerales, entonces se requieren suavizadores, equipos de suavizador y purificación del agua, pero principalmente suavizadores. Todas las casas que visitamos, todas tienen los famosos suavizadores que nos ayudan a que el agua venga mucho más limpia. La única cosa, las personas que conozcan los suavizadores estarán de acuerdo conmigo. Se siente el agua cuando te estás lavando las manos con un agua suavizada. Se siente como si tuviera jabón y como que nunca te lo puedes quitar porque ya viene el agua así, un poquito como babosa. Creo que puede ser la palabra, pero realmente nada, es que está muy, muy limpia. Muy interesante aquí el trabajo del corte de la piedra, ¿verdad? Fíjense el detalle. Pareciese que los muros eran de piedra y dejaron solamente los enjarres de la parte de arriba, pero yo quiero pensar que fue un detalle, pero quizá estoy mal, sí, porque se ve muy bien. Los mismos detalles aquí de los pisos de pasta que están en el acceso y están en la cabecera. Y esta es una de las recámaras principales también. Techos altos. Es importante que siempre pienses en la altura del ventilador. No hagas techos muy bajos en Mérida porque luego el ventilador te va a pegar en la cabeza y no te va a gustar. Y las ventanas, fíjense desde acá que bien se ve esto. Esta es la vista más potente de la casa. Jóvenes, qué bonita es la arquitectura de Mérida. Y es que de repente empezó la moda de las bóvedas y la gente se liberó y empezó a utilizarlas y te producen unos espacios bellísimos, que yo sé que no a todo el mundo le gusta y es normal, pero a nosotros sí. O sea, te da una sensación de una arquitectura muy, pues muy fuerte, ¿no? Que te lleva otra vez a estas antigüedades, piensas en los templos, piensas en arquitecturas de la antigüedad y eso me encanta, ¿no? Porque la llevan a la contemporaneidad. Y de este lado tenemos una buena terraza, el juego de las luces, porque tiene esta separación para que también la terraza ventile, ¿verdad? Porque si solamente tienes el, el hueco de un solo lado, pues el aire no va a poder circular. Es bien importante que siempre estemos pensando en Mérida, en la salida del aire. Siempre piensa en el flujo. Siempre en cada espacio que estés diseñando en Mérida, imagínate cómo va a circular el aire. El aire viene de direcciones, ¿verdad? Las corrientes del mar generan las corrientes del aire. Entonces, siempre traen los mismos flujos en todo el planeta dependiendo cómo vienen las corrientes desde la parte más alta. No la más alta, más bien de la parte del norte. Entonces, las corrientes se originan en en las áreas más frías.
Y si estoy equivocado, por favor, corrígeme. Pero bueno, al final todo tiene que ver con las corrientes marinas. Y la ventilación aquí, importantísima, ¿verdad? Fíjense cómo sale esta linternilla, pareciera que es la misma que se viene hasta acá. O sea, siempre siguiendo los mismos ejes. O sea, eso es bien importante. El tratar de alinearnos en nuestra composición para que los elementos tengan una liga, ¿verdad? Y una continuidad. Llámese closets, llámese linternillas, llámese escaleras, llámese núcleos de servicio. Todo tiene que tener una continuidad porque eso lo vuelve mucho más armónico, más compacto y más eficiente. Te libera los espacios, ¿no? Y te va dando soluciones más claras a los distintos elementos. Me gustan los lavamanos de dos muebles, ¿verdad? Aunque nomás uses uno, pero te sientes amplio, ¿verdad? Siempre es bien bonito eso, esa sensación de buscar que siempre a las personas les demos esto, ¿no? O sea, que no nos reduzcamos y se sienta uno apachugado, ¿no? Como apretado. La gente lo que quiere es sentirse libre. Entonces, no provocar lugares demasiado estrechos, por favor, jóvenes. Pensemos siempre en los óptimos, que no sea muy grande, pero que no sea muy chico. Busquemos siempre esas medidas cómodas, mínimas óptimas, que les llamamos nosotros. ¿Qué les pareció la casa, jóvenes? Casa Carlota. Yo me despido. Vamos a dejar las ligas, vamos a dejar las redes sociales. Si alguien está interesado, jóvenes, por favor, contáctenos. Contacto@cotaparedes.com. Con muchísimo gusto los podemos ayudar a cerrar el trato y a conseguirles ahí un pequeño dulcecito, algún regalo para ustedes, porque esta casa lo amerita. Es un gran, gran proyecto. Muchísimas felicidades a los arquitectos de My Mérida Homes. Arquitecto Horacio, muchas gracias por permitirnos grabarla y esperemos que las personas que la habiten y si se renta en Airbnb o en plataformas o si se vuelve un hotel, pues que sea un gran, gran negocio y que sigan los éxitos porque hay muchas casas todavía en Mérida abandonadas, cayéndose, que requieren este cariño y que requieren esta inversión para darle nueva vida a los barrios, a las ciudades y eso pues es bienestar para todos. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!